El siguiente episodio, Entre Sueños y Caos, contiene testimonios reales sobre experiencias migratorias hacia Estados Unidos. Este contenido es únicamente con fines informativos y documentales. No promovemos, incitamos ni alentamos la migración ilegal bajo ninguna circunstancia. Nuestra intención es crear conciencia sobre los riesgos, peligros y realidades que enfrentan las personas en estas travesías. Las opiniones expresadas por los entrevistados son propias y no necesariamente reflejan la postura del equipo del podcast. Recomendamos siempre buscar alternativas legales y seguras para cualquier proceso migratorio. Entonces cuando pararon nos hicieron bajar a todos del tráiler, cruzan otro tráiler atrás para que no vean cómo nos estamos bajando los... Y así nos bajamos todos y nos tiramos. Y entonces ya nos subieron a los 5 a la balsa. Y imagínate, se siente mucho miedo. Porque en el río Bravo, no solo en el camino, en el río Bravo, mucha gente también. Y yo con ese miedo, más que yo ni sé nadar, ni esos mafiosos, y en la madrugada pasaban con sus pistolas, mira. Así ahí nosotros dormíamos en un cuartito que nos dieron ellos. Nos dieron un cuartito y ellos dormían en el otro cuarto y en la sala se paseaban a las 2 de la mañana con sus grandes pistolas. Entre Sueños y Caos es un espacio donde exploramos las historias detrás de los sueños y los desafíos que enfrentamos en medio del caos. En esta oportunidad tengo el privilegio de tener a una amiga como invitado, quien nos va a contar su historia, ese suceso que pasó llegando a Estados Unidos. Creo que tienes muchas anécdotas que contar, ¿verdad? Sí, claro, son varias cosas que pasamos en el camino, pero como es algo de suspenso y de todo, pero... Caótico. Caótico. Ok. Y en esta oportunidad te doy gracias por invitarme a estar aquí. Cari, muchas gracias por estar acá. Sí, son pocas las personas a las que nos referimos a cierta historia como esta. Correcto. Pero me siento confiada ya que sos como parte de la familia. Gracias. ¿Sabes? Yo la verdad que también te tengo mucho aprecio, a tu esposo, a toda tu familia, son grandes personas, los admiro mucho. Y gracias por abrirte a contar tu historia al público. ¿Por qué no empezamos? Cuéntame un poquito cómo era tu vida en tu país. Dinos de qué país eres, cómo era tu vida, por qué tomaste la decisión de venirte a Estados Unidos. Ok, bueno, creo que tú sabes bien que soy de Guatemala, pero de una parte de que se llama el departamento de Izabal, municipio Morales. Dicen que ese departamento es súper lindo. Está muy lindo, tú sabes, a la par del mar, Puerto Barrios, no sé si es muy conocido Puerto claro. Barrios. Es bien turístico, de hecho. Sí, es bien turístico, predomina mucho la cultura garífuna, los bailes garífunas, comidas con coco y todo eso. Es muy bonito, la verdad. Necesitas invitarme a comer comida con coco, no sabía. El rice and beans. Es algo súper rico. O sea, típico de tu zona. Sí. El arroz y el frijol está cocido con leche de puro coco. Y es súper rico. Hacen los panes de coco y todo muy bueno. Okay. Y el tapado también de puro coco. O sea, todo lleva coco y mariscos. Muy rico. Ya Excelente. ves, del Caribe y todo eso. Vienes de una ciudad muy bonita. Sí, es muy lindo, la verdad. Por esa parte, puedo decirte que mi infancia fue muy linda. Porque yo me crecí más que todo en el campo, por decirlo así. Porque mi papá pues es agricultor y ganadero. Entonces yo tuve una infancia muy bonita. Realmente que no me puedo quejar de nada. Creo, y ahora que estoy aquí en Estados Unidos, veo que mucha gente carece de ese sentimiento de qué sentir a la hora del campo y que muchos desean tenerlo. Claro, obvio. Y en la ciudad muchos desean eso. Y yo crecí en ese ambiente sin saber que era un privilegio. Claro. Entonces puedes imaginarte, ahora que lo medito bien, hasta quiero regresar y tener como que esa vida para dársela a mis hijos también para que disfruten de lo mismo que yo pude disfrutar, aunque en el momento no lo sabía, ¿verdad? Ahí no hay depresión, ahí no hay todas esas cosas que se viven quizás en la ciudad, ¿verdad? Sí, no ves. Mira, para decirte que yo y mis hermanas nos íbamos... tú sabes, allá le llaman potrero, sí, ¿verdad? Claro. Es donde tienen a las vacas, pero son manzanas de tierra donde hay varias cosas. Por ejemplo, mi papá hizo dragados de
donde pasara el agua. Entonces, cuando Ok. se llenaban con el río, nos íbamos y nos tirábamos allá y ahí nos metíamos a veces a bañar y todo enlodarnos y ya luego pues nos íbamos para la casa. Ese es otro privilegio que se tiene en el campo. Cuando tú tienes una propiedad, no es que de 10 por 10, que 10 por 15, que solo es tu habitación, No, tu sí. apartamento. Tenés una Espacio propiedad inmensa, grandísimo. los árboles, el río cerca, todo Sí. eso. Sí, sí, y mira que eso que somos mujeres todas, mi papá no tuvo varoncitos, pero ya ves, todas somos mujeres. Pero mi papá nos llevaba siempre con él al campo, cruzábamos el río en canoa, íbamos a sembrar con él, íbamos a echarle cosas a la milpa, ya tú sabes eso de abono Ok. y todo eso, varias cosas. Mi papá sembró de todo, piña, yuca, papaya, cocos, o sea, literal yo crecí en un ambiente muy agricultor, muy, que te digo, del campo. Ujú. Y hasta ahora puedo ver el privilegio en donde crecí, fue muy Y bonito. extrañas esa parte Claro cultural que de tus sí. tierras, Y ¿no? yo le digo a mi esposo Julio, tú sabes, Ujú. yo le digo, ay, quisiera también poder darle esa vida a mis hijos, porque es muy bonito realmente. Claro, la verdad que Entonces, pues por esa parte te digo que yo siento que fue muy bonita mi vida en Guatemala en esa parte, pero pues mis padres, llegó un momento donde pues se separaron, entonces mi mamá Wow. tuvo que venirse para Estados Unidos Ok. porque tú sabes, a la mujer sí le cuesta más conseguir un trabajo Correcto. allá en el Económicamente país. en nuestros Ajá, países a las mujeres exactamente. les toca muy duro, claro. Exactamente, incluso aunque tú trabajes no vas a ganar lo mismo que un hombre. Correctamente. Entonces iba a ser más difícil. Entonces cuando el momento de la separación, entonces ella tuvo que emigrar aquí. Se vino primero con mi hermana menor. Ujú. Y entonces por esa cuestión fue que decidimos emigrar más bien. Porque tú sabes, uno no puede estar, o sea, los dos es una bendición tener los padres juntos, pero a la hora de la separación tú sabes que uno está como que más apegado a la madre, no sé si por la cuestión de que somos mujeres. Entonces, y también por una vida mejor, tú sabes, aquí que el inglés, que el trabajo Las y oportunidades. las oportunidades y todo eso. Y tú sabes, allá te lo pintan como que si fuera aquí una vida de ensueño. O sea, no El famoso conoces la sueño realidad americano. hasta que tú vienes acá. Correcto. Estoy Entonces, muy de acuerdo. exactamente. Entonces, para nosotros nos fue como que algo muy chévere, ¿no? Qué calidad, vámonos para Estados Unidos Un y que mire que sueño, estamos esa en Estados emoción. Sí, esa emoción, ¿verdad? Entonces, no fue tanto por el asunto de que, ay, que no tengo que comer o no tengo que vestir, no. Realmente fue por el asunto de, Una aspiración a una ajá, vida mejor. exactamente. Y bueno, fue así como comenzó todo, pero tú bien sabes que pues yo soy una persona creyente en Dios, ¿verdad? Mi fe en Dios y todo eso. Entonces, primeramente antes de venir, yo no me quería mover sin que Dios aprobara mi salida de allá, Okay. porque yo estaba muy consciente de los riesgos que hay en el camino. O sea, literal, tú vas en el camino, pero tú no sabes si vas a llegar. Okay. O puede ser la última vez que has visto a tu familia. Y entonces, todo eso, a mí, quiero no, tenía 17 años y me sentí así como que, ay, Dios mío, ¿qué hago? Ese temor, miedo. Sí, sí. Y mira, qué cosa tan impresionante que gracias a Dios Dios nos habló y nos permitió venir, nos abrió puertas y todo. Okay. Pero lo más impresionante en este caso es que tú sabes que cuando uno cumple 18 años, por lo general uno tiene que pasar el desierto porque ya a uno ya no lo agarran como que por menor de edad. Cuando uno, tú sabes, los Dreamers Okay. son los menores de edad que entran, ¿verdad? Entonces ellos tienen como que un poquito más de beneficios. Ajá. Entonces Beneficios. yo tenía 17 años. Escúchame esto. Tenía 17 años y estaba a punto de cumplir 18. O sea, yo tenía el tiempo contado. Oh, wow. Tenía el tiempo contado. Si yo no pasaba en ese tiempo, ya no pasaba. O sea, porque no me animaba a venirme por el desierto y todo eso. O sea, me daba un poquito más de temor, ¿no? Y venía con mi hermana Adis y con mi prima, ¿verdad? De las tres emprendimos ese viaje. Recuerdo que pues fue algo pues bien, bien duro para tomar esa decisión, porque también estaba consciente que iba a ser en ese momento la despedida con mi familia, con mi papá, que yo no sabía cuándo más lo iba a poder volver a ver. O sea, eso te rompe el alma y el corazón, tú lo has de saber, ya que creo que también tuviste una despedida, ¿verdad?
Algo así, sí. ¿Verdad? Con tu familia y pues ya eso es un poquito difícil. Bueno, entonces decidimos venirnos un 31 de julio del 2018. Okay. Estando ya en la frontera. ¿De julio? De julio. Hoy nos venimos el mismo día. ¿De verdad? Porque yo el 1 de junio, julio, agosto. Agosto estaba, porque yo estaba en agosto, estaba acá. Bueno, pues yo no llegué hasta acá, ¿tú crees? El 31 de julio. Yo pasé días y yo ya entré aquí en agosto. Okay. Entonces, oye, antes de llegar a tu historia, que nos narres todo lo que pasaste, cuéntame exactamente cómo fue ese momento de que tú decidiste venirte. O sea, tu mamá dice que ella estaba acá, ¿no? Ella se vino no sé cuántos años. 2 años antes. Ella estaba 2 años acá. Entonces, seguramente ustedes tenían esa conversación con ella de que, hija, te extraño, por esa parte de que la extrañabas. No sé exactamente qué te llevó a tomar la decisión de venirte acá. ¿Y con quién vivías, por cierto, cuando tu mamá ya se vino? ¿Vivías con tu papá? Okay. Sí, con mi padre siempre... Con mi papá vivíamos, pues mi hermana y yo nos quedamos allá con mi papá y mi madrastra. Okay. Entonces, seguíamos normal, una vida normal, solamente que con el sentimiento de extrañar a mi mamá y a mi hermana, tú sabes. Entonces ya era como que lo hablábamos y que nos queríamos volver a reencontrar tú sabes, ya te comenté del tema de que es una conexión que uno tiene un poquito tal vez más profunda. Ya ves que uno sale de la madre es quien lo cuida a uno, la madre es la hogareña, tú sabes, ahí en el país de uno la madre es la que pasa en casa, que haciendo de comer, que llevándote a la escuela, que ayudándote con las... Entonces, ¿y ustedes eran bien unidas? Sí, la verdad que sí, mi mamá pues fue una mujer de hogar, ¿no? Entonces eso fue como que un poquito de, tal vez un poquito más de apego. Eso fue lo que nos hizo como que tomar la decisión de venirnos por el asunto de que no queríamos estar separadas y por una aspiración, como bien comentaba, a una mejor vida. De ahí entonces hablaste con tu mamá y dijiste, mamá, me voy contigo. Y lo planearon, hicieron todos los planes, llegó el 31 de julio. Y cuéntame de a partir de ese momento, ¿cómo fue tu historia? De ese sueño que viniste a atravesar y seguramente atravesaste muchos cabos por medio de ese sueño. Sí. Bueno, pues ese momento tomamos la decisión así. Desde Izabal para la otra, o sea, haz de cuenta que yo vivo en la punta, topado casi como para Honduras. Y yo tenía que encontrarme luego en la otra punta que es topado a México. O sea, literalmente entonces, te cruzaste tengo que cruzar todo Guatemala de punta a punta, desde lo más largo hasta lo exactamente, o sea, extremo. Nunca había conocido tanto Guatemala hasta el día que me vine. Sí, entonces fueron muchas horas de viaje, me recuerdo, cansancio y todo. Y llegamos a la frontera. Recuerdo que crucé por la frontera, gracias a Dios. Así se llama la frontera, justamente. Gracias a Dios. Gracias a Dios, así se llama esa frontera, que es entre México y Guatemala, ¿verdad? Y desde ahí empezó todo. Bueno, tu caos. Llegó el día. Esa noche partíamos. Una pregunta. Cuando tú venías todo Guatemala, en ese transcurso, en ese trayecto, ¿tú venías con una persona que le llaman guía o tú buscaste un guía en la frontera allá de México? No, nosotros pagamos tú sabes que allá le llaman coyote, ¿verdad? Correcto. Y guías son como personas que ellos usan como para que te guíen el camino, pero el verdadero, en 100% realmente nunca sé quién fue. Porque te cambian de guía varias veces. Perdón, esa parte... Yo pensé que era la misma persona. No, yo tuve, poder decirte, 3 personas. En Guatemala fue una persona. Y en Guatemala, ya en la frontera de Gracias a Dios, nos dieron con otra persona, que iba a ser nuestra guía a todo México, que él se conocía México muy bien, ¿no? Y luego casi por llegar a la frontera, como un día antes de llegar a la frontera nos cambiaron con otra persona. ¿La frontera de dónde? La frontera de Estados Unidos. Ya nos cambiaron con otro guía. Pero en ese trayecto ¿no pasaste dificultades? Claro que sí. Entre Guatemala, todo México. Bueno, mira, en Guatemala lo que pasó es nomás que ya cuando iba a cruzar para Gracias a Dios, o sea, ya a la frontera y todo eso para llegar,
Yo no sé por qué hay a veces mucha corrupción en el país de uno incluso. Ok. Y yo soy guatemalteca, 100%. Ok. Tenía 17 años. Y los policías de Guatemala me bajaron, literal, del bus, que les tenía que dar dinero para dejarme pasar. Pero yo estaba en mi país. No te creo. Yo estaba en mi país, Guatemala. Y yo... Te iban a deportar para el mismo país. Sí, y, óyeme, y yo estaba tan jovencita y tan nerviosa y de todo que yo no lo medité así. O sea, ¿para dónde me van a deportar? Para mi país, literal, porque soy guatemalteca. Ujú. Entonces, me pidieron dinero para Pues, dejarme ir. Entonces yo pues subí, agarré el dinero y se lo di. Pero los hombres así wow. me pidieron dinero para dejarme ir. ¿Tú te imaginas eso En tu propio país. en mi propio país, siendo yo 100% guatemalteca, nací en Guatemala? O sea, literal, no como que vinieron y me dijeron, danos dinero. Incluso tú llevabas documentos que te acreditaban Ellos como sabían que yo guatemalteca. era, sí, te piden primero documentos. Ujú. Y yo se los enseñé, pero como era menor de edad, que era un delito. O sea, o sea, tú sabes, ¿verdad? Es Claro. corrupción, ¿no? Ok. Bueno, entonces empezando ahí, desde ahí yo me sentí súper nerviosa y mal. O sea, si esto es así, ¿qué va a pasar en México? Que ahí sí no soy ciudadana, ¿no? Ujú. Bueno, entonces llegamos a un punto donde ya íbamos a cruzar al otro país que es México. Y nos recuerdo que esa noche nos montaron en un carro en la palangana, así le decimos nosotros en Guatemala, no sé, como en un pick-up, pero en la parte de cama. atrás. En la cama. Ajá. Ok. Ok, en la parte de atrás nos subieron, éramos como 9. Nuestro grupito era de 9. Te ponen con un grupo y con ese grupo empiezas y con ese grupo tienes que terminar al final. Muchos terminan Esa menos. es la idea, Ajá, pero nunca esa pasa, es la idea, pero creo. muchas veces no pasa, ¿verdad? Pero gracias a nosotros llegamos los 9 al final. Entonces, eso fue una bendición. Bueno, entonces ya para cruzarnos de ahí para México, recuerdo que para pasar en ese momento no fue tan difícil, oye, solo nos dijeron, vamos a pasar esta noche en la frontera. Había como que, tú sabes, 2 portones cerrados, ¿verdad? En la aduana. Ajá, En la y frontera. habían 2 personas, digamos, en su oficina. Y lo que hicieron ellos es que fueron de noche, pararon ahí y se bajaron varios del carro y rompieron todo y abrieron y luego salieron ellos gritando que no estaba bien, no estaba correcto lo que estaban haciendo, y ya todos los que se bajaron a abrir los portones se subieron a la palangana y nos fuimos. Así fue la entrada, literal. O sea, en las narices de ellos, como Ajá, dirían. así entramos. Y para mí fue tan sorprendente, y te digo que desde ahí empecé a sentir como que, no sé si tú has escuchado, visto la novela de la señora de acero. ¿Es novela, serie? Es novela, No sé. Señora de Acero. No, Es no, una no de creo. México, bueno. Ok. Pues yo sentí que estaba en esa novela. Yo la vi ya años, como en el 2016. Y yo sentí que era esa novela porque literal se ven muchas cosas como mafia y todo eso, tú sabes. Ujú. Cuando tú vienes para este país ves cosas que nunca habías visto y te quedas impresionado, impactado, ¿no? Mm. Sí, entonces ahí en ese momento todo iba bien, ¿verdad? Pero de ahí nos empezaron a poner como en buses, ¿verdad? En buses, cada hora nos cambiaban de bus. Íbamos adelantando en el camino, pero como que cada hora nos cambiaban de bus. Y eran tantas las vueltas que mi hermana se empezó como que a tener náuseas y todo eso. Y empezó a deshidratarse. Mi hermana quedó bien mal después de tantas vueltas que dimos. Y yo tenía miedo de quedarme dormida y ya no poderme bajar del bus y quedarme ahí. Entonces yo trataba de no dormirme, pero el cansancio me vencía y me quedaba a veces dormida, pero volvía a despertar en sí. Hasta que llegamos a un punto donde nos encontramos como que varios grupitos, ¿no? Porque cada persona tiene su guía, va, y te llevan a un lugar en sí. Pero en ese bus venían los 9 que tú dices, el grupo. Los 9, y veníamos como 3 grupos. Ok. No sé quiénes eran los demás, pero te llevan a un lugar donde están todos en sí, haz de cuentas, y donde están todos en sí, eso sí se ve como que una película de terror. Eran como las 3 de la mañana, no sé yo. Y nos encontramos en un lugar desolado. Mira, habían mujeres con sus niños chineando, tiernitos y todo Wow. eso. Miras, eso es impresionante ver todo eso. Yo me vine sin hijos y sin nada, pero fue difícil. No me imagino las personas que traen hijos. Claro, y ha de ser impactante para ti, aparte de la edad de 17 años que venía, ¿verdad? Claro. Y tu hermana, no sé si es menor o mayor. No me Es digas la un edad. año menor. Ajá. Bueno, yo me lo dijiste, Sí. pero igual, o sea, tú venías como esa parte de que
cuidándola a ella también, cuidándote a ti, emocionalmente también para ti era bien fuerte ver todas esas cosas, ¿verdad? Claro, yo nunca en mi vida había visto algo así. Es como que salir de un cascaroncito, tú sabes, a conocer todo el mundo. Porque nunca había salido tan lejos yo. Y más sola. Con mi familia, que era nomás mi hermana y mi prima. Entonces, con personas que tú no conoces, con un camino que no sabes qué puede pasar, todo eso, ¿no? Todo es desconocido Sí, para ti. En ese momento. exactamente. Entonces llegamos ya como a las 5 de la mañana a un lugar donde podríamos, decirte así, descansar un poco. Y nos dijeron que podíamos dormir un poco. Y sabes, solo nos dieron unos cartones para dormirnos en el suelo. Wow. Y solo dormimos 2 horas. Nos acostamos a las 5 y a las 7 nos levantaron. Y ya, entonces nos llevaron para otro lugar donde digamos que eran como tipo ya siendo como las 10 de la mañana nos llevaron a comer algo, ¿verdad? Comimos, no sé cómo se llama, pero creo que era un tipo de pollo empanizado rojo, no sé, y tortillas y todo eso. Ahí nos pudimos cambiar y todo porque desde ahí íbamos a empezar otro tipo de viaje, ¿no? En esa parte, ¿por dónde ibas? En esa parte ya iba, mira, yo no me recuerdo muy bien de todos los nombres, Okay. pero creo que ya habíamos avanzado, pues casi eran, ¿qué te digo yo? 12 horas viajando. Yo creo que casi un estado habíamos atravesado, si no estoy En mal. 12 horas sería México, la Ciudad de México. No había llegado hasta la Ciudad de México, no, todavía no. Wow. Porque eran tantas vueltas y cosas. Te cuento que parábamos en un lugar donde estuvimos esperando cierto tiempo, cierto bus, donde estaban todos reunidos en varios grupos. Oye, perdón, en esos buses que ustedes venían, ¿era transporte público o era transporte Al especialmente? principio era transporte privado. Como privado, que literal de privado. esas personas que los traían. Exactamente, era privado y ya después pasamos a un transporte público. Okay. Ajá, entonces en ese momento que comimos y tomamos agua y nos cambiamos, de ahí para adelante no sabíamos qué se nos venía, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios logramos comer bien, porque de ahí en adelante no nos dieron ni más comida, ni más agua, ni tiempo de ir ni al baño, ni a bañarnos, ni nada. Literal, de ahí para adelante, 3 días sin comer, sin nada, literal. Haz de cuentas. Entonces, eso fue lo más duro. Empezamos a viajar en buses. Nosotros solo viajamos en buses en ese momento. En los buses de la ADO. No sé si has escuchado, ¿no? ¿Verdad? No sé si él es mexicano. Sí. Sí, bueno, de los buses de la ADO empezamos a viajar y como desde ahí empezamos un recorrido y lo único que podíamos dormir era lo que dilataba el lapso del bus en llegar a cierta parada. Entonces era lo que podíamos dormir. Y ya cuando tenía hambre, yo recuerdo que subían a los buses, algunos buses, a vender comida. Ajá. Y yo pues tenía hambre y aunque nos dijeron no tienen que comprar nada de comida. Y yo, pero si tengo hambre tampoco me voy a aguantar 3 días sin comer. Claro. Entonces compraba algo poquito para comer, nomás saciarme y ya luego pues ya lo guardaba, lo tiraba, no sé. O sea, ¿por qué les dirían que no podrían comer? Realmente yo no sé por qué. Porque se supone que cuando tú pagas eso, ellos tienen que proveerte la comida. Ok. Y realmente ellos no. Tal vez por no ir al baño o algo así. Puede ser. No sé. Puede ser, pero no nos proveyeron como que la comida ni por 3 días, sino hasta más adelante, ¿verdad? Y algo impresionante es que yo he escuchado muchos que, es que me hice un mes en México, me hice 15 días en México, pero nosotros en sí solo nos hicimos 6 días. 6 días y nos atravesamos todo México. ¿En 6 días? En 6 días. O sea, no pararon. No paramos. Solo esas 2 horas nomás literalmente descansaron. En ese momento sí. Escúchame, sin parar. O sea, todo de bus en bus sin parar. Noche, madrugada, día, tarde. O sea, literal que yo sé que pasé por México, pero no recuerdo casi ninguna partecita. Porque ni siquiera paramos a ver ni aquí es la Ciudad de México, ni nada, porque solo por la ventana. Paisajes, nada. Sí, exactamente, solo por la ventana lográbamos ver poquitas cosas, ¿no? Entonces eso fue como que un poquito más diferente a lo que mi mamá y mi hermana vivieron cuando viajaron. Porque yo sí fue como un tipo como que turismo, que pararon y que la llevaban a este lugar, que a conocer. En cambio nosotros no, nosotros literal era día y noche, sí, manejando y todo. Bueno, entonces
en ese momento, pues todo iba bien, sentía yo. Aunque fue difícil, no creas, no comer y todo eso. Pero me imaginé que tal vez iba a ser un poquito difícil eso y que ya no iba a pasar nada más. Pero se venía algo más aún tremendo. Ok. Que era que empezaron ya después de eso. ¿Después de los 3 días? Ajá. ¿O Y durante de los viajar 3 en días? bus. No, después de los 3 días de viajar en bus, nos llevaron a un lugar donde nos iban a poner en unos tráileres. ¿Tú sabes los trailers? Ujú. Sí, sabes. Los trailers, sí, claro. Furgones, no sé cómo. Bueno, nos metieron en la como cabina, creo que se llama, ¿no? ¿Verdad? Cabina. Sí, en la parte de adentro. En la parte de adentro, en la cabina, pero en la parte de atrás. Tú sabes que ellos tienen como que sus camas y todo Sí, detrás. es bien, la cabina es bien larga, bien parece grande. que como un cuarto atrás, ¿verdad? Parece un cuarto, literal. Y nos metieron a 18 personas atrás para llevarnos y transportarnos y que no se dieran cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces había una litera, tú sabes, tienen una litera ellos, y nosotras las mujeres nos subimos en la parte de arriba y los hombres se quedaron en la parte de abajo. Y resulta que esa cama se quiebra y le caemos encima a los que estaban abajo. Wow. Gracias a Dios eran hombres. Y pobrecitos, uno hasta se sangró y todo, pero tienes que seguir así. No puedes detenerte, que no puedes ir al hospital a que te curen nada. Tú tienes que seguir, como sea. Entonces ahí ellos levantaron la cama y ellos nos iban sosteniendo así y bajaron cierta cantidad de personas, solo bajaron poquitas para ellos poder ir sosteniendo. Algo que sí me gusta es que todos se apoyan entre sí, saben que son migrantes. Hay hermandad. Ajá, saben que son migrantes y saben que vienen para otro país y saben a lo que vienen. Entonces ellos como que nos cuidamos entre sí, tú sabes, ¿verdad? Entonces en ese momento, por decirte, todo estuvo bien, ¿verdad? Ya en ese momento. Y nos bajaron porque después íbamos a tomar otro tipo de viaje, ¿verdad? No sabíamos, porque ahí te cambian de camión, de bus a cada rato. Yo creo que es para que no se den cuenta que vas ahí. No sé por qué, porque tú ves, hay muchos registros y todo eso. Ajá. Entonces, en ese momento nos metieron entonces en la parte de atrás, en el furgón del tráiler. Ay, mamá. Y tú sabes cuántas historias hay de personas que se han muerto asfixiadas en los furgones, que no respiran y se mueren ahí. Muchísimas historias hay, la verdad. No, y cállate, nosotros, ay Dios mío, nosotros nos dijeron en el viaje, no vas a pasar por eso. Yo les dije, ay no, yo no quiero pasar por eso. Entonces le dije a mi mamá, le comenté que si el viaje iba a ser así, que mejor no me venía. Y ellos literal te dicen que no, pero en el camino ya es otra cosa. Y algo que esto es bien impresionante, porque tú no puedes decir, no, mejor no me subo, aquí me quedo. Págame un Uber. Ajá. No. ¿Y cómo te vas a quedar en México? Hasta puedes resultar peor. Claro. Tú sabes cuánta mafia hay ahí, te secuestran y tanta cosa que hay. Entonces no había de otra. O moríamos ahí o nos quedábamos, yo no sé, o vivíamos. Y tú sabes que... Tenías dos opciones, subirte o quedarte. Sí. Ay, tú sabes qué fuerte fue esa decisión. Y ya le dijimos a mi mamá, mira, nos vamos a subir a un furgón. Yo llevaba creo que unos 20% de carga. No te voy a poder contestar mucho por todo el camino porque yo llevaba teléfono para comunicarme con ella. Pero mi mamá se asustó mucho y habló con la persona y le dijo, ¿por qué subieron a mí a un furgón? Si dijeron que no iban a hacerlo. Pues ya quedó así porque ellos no iban a responder esa situación, ¿verdad? Pero obviamente mi familia bien preocupada. Recuerdo que mi mamá dijo que no durmió toda esa noche, que nos subieron al furgón. Entramos al furgón, creo, si no estoy mal, como a las 7 de la noche. Y salimos otro día como a las 9 de la mañana de ese furgón. O sea, el furgón es la parte de atrás. Adentro. Ajá. Y tú sabes, adentro llevaban mucha madera. Haz de cuenta un frenón, se viene la madera para el frente, nos aplasta a todos. Eso es súper peligroso. Súper peligroso. Imagínate, en ese momento nos subieron a ese que llevaba madera. ¿Verdad? Ahí veníamos. Pero llegó un momento donde tuvieron que parar porque había un retén. Entonces, cuando pararon, nos hicieron bajar a todos del tráiler, cruzan otro tráiler atrás para que no vean cómo nos estamos bajando los emigrantes. Y así nos bajamos todos y nos tiramos. Y íbamos a ir a un tipo, qué sé yo, no sé, parecía como un tipo desierto, campo, no sé qué, pero estaba tan frío, tan helado, eran las 3 de la mañana y nos bajaron del furgón en ese momento. Y nos tiramos todos. Y empezamos a caminar. Nos dijeron que íbamos a rodear el retén. ¿Venían muchas personas en ese furgón? Veníamos 30 en el furgón.
pero porque íbamos en un espacito pequeño, pero caben demasiadas, tú sabes, en un furgón. Pero íbamos en un espacito pequeño porque llevaba mucha madera. ¿De la parte de atrás o la parte de adelante del furgón? No, la parte de atrás. Haz de cuenta que adelante iba toda la madera y atrás estábamos nosotros, pero bien topaditos, ni cabíamos, porque era demasiada madera. Por eso te digo que si frenaba el furgón y se venía la madera para adelante, nos matan a todos. Entonces fue algo bien difícil en lo que pensábamos, y ahí sí que no te puedes dormir. Íbamos parados porque no cabíamos ni sentados ni de ninguna otra manera. Entonces ya cuando nos bajan, nosotros venimos y caminamos todo ese lugar. Para rodear el retén era como varias tierra. Recuerdo yo que tú sabes algo muy de México es que hay muchos cactus y todo eso, ¿no? En los desiertos. Ajá. Entonces en ese momento había un montón de cactus y todo eso. Yo llevaba unos zapatos que eran algo livianos, no tan pesados, porque yo estaba consciente de que podía caminar en algún momento y no quería cansarme, ¿verdad? Entonces en un momento yo no me di cuenta y pateé un cactus. No te creo. Y pateé el cactus y fue tan terrible que todas las espinas me quedaron metidas en el pie, y aún así tenía que seguir caminando. Ay, no, yo me detuve y le dije a mi hermana, se me metieron muchas espinas en mi pie, no sé qué hacer. Y yo ya no aguantaba caminar. Yo no puedo caminar con todas estas espinas, porque lo pateé y literal todas las espinas me entraron en el pie. Oye, para ese entonces venías con dolor de rodillas, venías con dolor de canilla. Hasta ese momento empezamos a caminar. Entonces no sentía tantas cosas, sino que eso, ¿verdad? Pero igual en todo el camino pues venías parado. Claro, o como quieras. golpes. Por ejemplo, mi hermana, cuando te digo que bajó del camión, mi hermana se cayó y se enredó un cable en todos los pies, un cable de esos que tienen púas que usan, tú sabes. Sí. Los cercos, exactamente. No, y a ella, entre dos muchachos, le ayudaron a quitarse todo eso. No. Y sí. Wow. Y yo, pues, cuando venía caminando, pateé un cactus sin querer y me metí todas las espinas en el pie. Y fue bien difícil y yo no aguanto. Ay, sí, tú te imaginas cada paso. Claro. Fue terrible. Yo le dije al guía, mire, yo ya no aguanto mi zapato. Oye, y esos cactus a veces hay en nuestros países, pero son cactus pequeños y tienen espina. Y según las películas que yo he visto de México, los cactus veo que tienen una grande espinota o grandes. Los cachitos esos. Exactamente. Yo te las tenía en mi pie, pero yo no me las podía sacar. Yo las miraba, pero no me las podía sacar porque no tenía tiempo. O sea, literal te quedas sacándote cada espina, te quedas en el camino. Y porque ellos van caminando. Se van a esperar por vos. Literal, todos iban caminando. Entonces yo lo que le dije es al guía, mire, yo no puedo caminar, me metí un montón de espinas en mi pie. Se le agarró mi mano y me jaló a como pudo y me dijo, mira, ya vamos a parar en tal lugar. Ahí tú te cambias tu zapato. Yo llevaba otra parte de zapato de mi mochila. Y ya, entonces eso te va a ayudar. Ok, le dije yo. Entonces ellos vienen como que también bien, ellos, no sé, toman sustancias para poder aguantar en el camino, ¿verdad? Entonces él solo me agarró la mano, me jaló y todo hasta que llegamos al momento donde él me dijo, aquí te puedes cambiar el zapato. Entonces literal cuando yo me destrabé el zapato, como unos 30 minutos, si no estoy mal, así. No caminaste demasiado. Ajá. Y ya cuando yo agarré mi zapato para despegármelo, hasta yo sentí cuando tronó todo, cuando venían todas las espinas para afuera cuando saqué el zapato de mi pie. Y me dolió. No sé si quedaron algunas más, pero yo también tú sabes, de eso de que vienes en el camino. La adrenalina no te deja sentir tanto lo que estás pasando en el momento. Entonces me cambié el zapato y ya venía con un zapato de un color y el otro de otro, pero ya me ¿Solo un zapato te cambiaste? Sí, solo un zapato y no me quedó tiempo de cambiarme el otro. Sí, entonces seguimos caminando y caminando hasta que llegamos a un momento donde íbamos a subir a otro furgón. Entonces, cuando íbamos a subir al otro furgón, yo recuerdo que cuando estábamos subiendo, eso fue bien impresionante porque había una gran caída, haz de cuenta, subimos como un tipo montañita y porque arriba estaba la carretera, ¿no? Y entonces, haz de cuenta que ahí había un gran bajo. Si tú te caías ahí, fácil te morías porque era un barranco, ajá. Y yo estuve a punto de caerme de tanta gente que había, porque te empujaban y todo, porque estaban subiendo ligero. Porque si no te quedas, va y te dicen que te apures o te quedas. Entonces, cuando estaba subiendo, como que me empujaron y yo estuve a punto de caerme. Y cuando yo sentía, ay, aquí ya voy para abajo, no sé cómo, pero ahí sí literal fue Dios. Sentí que me volví a acomodar y quedé otra vez en dos pies, así.
porque literal yo ya venía para abajo. Y ahí quedé en 2 pies, gracias a Dios que no me caí ahí, si no, no quiero imaginar lo que hubiera pasado. Y entonces en ese punto le di gracias a Dios y me dice otro muchacho que vio justamente cuando yo venía para abajo, que iba en mi grupo de 9, me dice, oye, casi te caes ahí, ¿cómo te enderezaste? Le digo yo, ni sé cómo, solo sé que Dios me sostuvo, porque te imaginas, me caigo ahí y me muero, le digo yo. Sí, yo me quedé espantado cuando te vi venir para acá, si venías para abajo, me dice. Ay, yo le digo así, incluso yo me quedé así como que un poco asustada, sí, sorprendida. Pero íbamos ya ahorita a otro furgón, ¿no? Entonces, o sea, ahí no tienes ni tiempo para pensar lo que estás pasando en ese momento. Ya hasta las espinas que me había metido, yo no sé, no tienes ni tiempo de pensar lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, porque sigue el camino y tienes que andar al paso de ellos, ¿no? Entonces nos subieron al otro furgón. Y ya cuando nos suben al otro furgón, ya íbamos más personas y habían unas grandes vigas colgadas del tráiler. Vigas de metal. ¿Cómo le llaman? Son como rieles. Rieles. Ok, rieles. Rieles colgados desde arriba y rieles abajo. Y eran demasiado rieles. Y nosotros así como que... Transportaba rieles ese tráiler. Ajá, sí. Y también daba miedo porque en cada sentón que daba así el camión, esa cosa tronaba hacia arriba, imagínate. Claro, es metal. Te cae uno encima también, o sea, tú vienes arriesgando tu vida ahí. Ya no me cuentas. Sí, claro. Y es algo bien difícil y nosotros seguíamos con miedo de que nos podíamos quedar ahí ahogados o qué sé yo, porque ya subieron a más personas, porque ya había un poquito más de espacio. Ya no era como el otro lugar donde había un poquito de espacio en la parte de atrás, sino que había un poco más de espacio y metieron más gente. Y yo dije, si nos quedamos dormidos, tú sabes, yo me ponía a pensar, si nos quedamos sin aire, si nos quedamos inconscientes, ni vamos a reaccionar, ya no vamos a poder ni despertar. Entonces hablé con mi hermana y con mi prima que podíamos turnarnos a quedarnos despiertas. Y fue lo que hicimos. Entonces turnarnos, pero llegó un momento donde realmente a mí me venció el sueño. Y yo creo que a ellas también. Y nos quedamos un poquito ya casi al último dormidas las 3. Pero bendito sea Dios que llegó el momento de la salida de ese furgón. Porque muchos no tuvieron esa historia que contar, que salieron. Muchos se quedan. Mucha gente se muere ahí. ¿En serio? Sí, mucha gente se muere ahí. O sea, en ese momento nosotros no morimos ninguno, gracias a Dios. Pero siento que el beneficio fue que nosotros viajamos de noche. Entonces en la noche está fresco, tú sabes, y ya podíamos respirar y todo eso. Pero en el día, con el calor y eso adentro del metal, tú te puedes imaginar cómo se siente. Asfixiante. Un infierno, literal, asfixiante y todo. Y bendito sea Dios, llegamos. Gracias a Dios llegamos sanas y salvas a ese lugar en ese momento. Pero fue algo muy terrible. Para mí creo que fue la parte como que más miedo me dio, tú sabes, porque tú no sabes, te puedes quedar ahí sin aire o qué sé yo. Entonces fue bien difícil en ese momento, pero en ese momento que bajamos, dimos gracias a Dios y bendito Dios llegamos, pero venía otra siguiente parte, o sea, no se acababa. ¿A dónde ibas en ese momento? Tampoco sabía. Creo que ya había, fíjate que casi no me di cuenta por dónde iba, te digo que íbamos bien encerradas. Estabas pequeña, no conocías el lugar. No, y no, tal no vez, venían hablando, estamos donde, no. Exactamente, es que tú no hablas ni con el guía, eso te va diciendo por dónde vas. O sea, literal, él se sube en otra parte del bus, se sienta en un sillón y a ti te manda otro y a otras lo manda otro. O sea, literal, no va a ir platicando contigo ni diciéndote dónde vas. Y lo más feo fue también que no tuvimos ni tiempo de conocer nada. O sea, pasamos nomás por vista. Pero eso es secundario. Lo importante es que ustedes vinieran salvo. Sí, gracias a Dios. Entonces ya cuando llegamos a ese lugar, pero ya estábamos cerca de la frontera. Hace cuentas que íbamos viajando 4 días. 4 días. Después de esos 3 días que... Y ya con el furgón y todo eso, llevamos 4 días viajando. El séptimo día en México. El cuarto día, ese era el cuarto día en México. Tú sabes, salimos el 31 de julio en la noche y ya empezamos como que el 1 de agosto el viaje en México, todo México, ¿verdad? Entonces ya era como que el 4 de agosto por la... Llegando a... O sea,
Ya O sea casi que llegando a la frontera. México se tarda 4 días en cruzar. Realmente no sé, pero nosotros como no paramos, no paramos día y noche, te digo que no comimos, no nos bañamos ni nada, todo era viaje y viaje y viaje y viaje. Y aprovechamos a dormir nomás en los momentos de paradas, de donde llegaba el bus a tal lapso y todo eso, ¿verdad? Entonces en ese momento llevamos 4 días de viaje, nosotros llegamos al 5.º día a la frontera. Ya solo faltaba, ¿qué te digo? Un día, ¿verdad? Entonces ya en ese momento, después de eso, nos subieron creo que una vez más a los buses de la ADO y ya viajamos y ya nos entregaron a 2 personas más, ya eran otras, pero tú sabes, ellos se seguían nomás como que por una clave. Yo soy la clave tal y tal y es lo que te representa, ¿me entiendes? Que eres de tal grupo, de tal coyote, ¿no? Entonces es una clave, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que decir nuestra clave para que la persona nos recogiera, ¿no? Y ya nos recogieron y ya nos llevaron a comer algo hasta ese día, ya era casi el 4.º día. Tú sabes que desde que salimos no habíamos comido hasta ese momento, que nos dieron pizza, imagínate, sin comer y nos dieron pizza. Esa era la comida más rica en ese momento. Sí, en ese momento, ay, ya nuestro estómago descansó un poco. Y comimos y todo. Y ya después de que comimos, pues ya recuperamos un poco más de fuerza, ya ellos platicaron un poquito más con nosotros, ya eran 2 personas diferentes. Okay. Y ya nos dijeron que nos iban a entregar a alguien más porque ya estábamos a punto de llegar a la frontera. Entonces seguimos viajando todo ese lapso de día hasta que nos entregaron a los que sí ya estaban en la frontera. Pero nos mandaron, haz de cuenta, en un busito. En ese bus que nos mandaron, ya era como que el último bus que íbamos a tomar. Pero ese nos mandaron solos, sin ningún guía, sin nadie. Literal solos. Y ya donde iba a estar la parada, ahí nos iban a recoger. Y ya cuando nos mandaron en ese bus, a medio camino se suben unos encapuchados negros con cosas negras, se ponen capuchas. Se ponen, eran policías, pero se ponen cosas así en la cara como para cubrirse, no sé. ¿Eran policías no o eran entiendo otro por qué, grupo? cállate, me dio tanto miedo porque yo decía, si son policías, ¿por qué se ponen esa máscara, no? Pero no sé, tal vez no querían que los vieran o qué sé yo, ¿verdad? Y nos dijeron, ¿de qué país son? Y pues obvio tú te respondes mexicana, pero te dicen más preguntas de que obviamente que no se echa de ver que eras de México por tu acento, por las cosas que por ejemplo, tú sabes, en Guatemala se usan las libras, en México los kilos, los kilos y los pesos en México y todo eso. Entonces te preguntan de qué lugar eres. ¿Cuánto vale un taco? Como 5 quetzales, le dices tú. No, me dijeron de qué lugar eres de México. Y yo le mencioné un nombre que yo recuerdo que vi un rótulo en la calle, pero yo ni sé qué era ese lugar. Pero ¿de dónde mero eres? Me dijo. ¿A la par de quién vives? ¿Y qué le iba a decir? Si no conozco México. Y ya no le respondí y nos bajaron a todos los que íbamos de Guatemala, los 9 que íbamos en ese bus. Nos bajaron y yo dije, ay, hasta aquí no llegamos y nos van a mandar para Guatemala. Pero nos dieron una oportunidad más en el sentido de que tú sabes lo que hicieron para darnos esa oportunidad más. No sé. Nos pidieron dinero, nos dijeron danos todo el dinero que traigan. Gracias a Dios nosotros cambiamos los quetzales a pesos en México y nos llevamos cada quien eran como, ¿qué te digo yo? 1,000 quetzales. En pesos son como unos, ay, no sé, 14,000 pesos tal vez, no sé. En dólares son como, ¿qué te digo? No sé, como unos 1,000 quetzales, el cambio es de 7. De 7, $1 son 7 quetzales. Okay. Y tú sabes, un quetzal, creo que son 14 pesos, si no estoy mal, ¿o no? Creo que... Por ahí, ¿no? 14 pesos. En dólares. $1 son 14 pesos, ¿verdad? No, creo que son 18 o 20 pesos, si no me equivoco, ¿verdad? Más o menos, por ahí anda. Más o menos. Bueno, pero es cierto que era una cantidad algo alta para que los 9 que andábamos llevaba cada quien dinero. Entonces sacando el dinero... Pero es mero sospechoso de que los mandaron solos en el bus, se bajaron esas personas. Literal. Como que había... Algo raro ahí. Escucha, ahorita me estoy acordando que antes de llegar a ese, había subido uno solito. ¿Un qué? ¿Una guía o un policía? O de ese grupo? Policía. No, antes, como haz de cuenta que 10 minutos antes subió un policía nomás. Uno nomás. Óyeme, y me preguntó de dónde eres. Y yo,
Ay, Dios mío, yo no quería mentir. Dime la verdad de dónde eres, me dijo. No me vayas a mentir. Y le presté un poco de confianza y le dije, yo soy de Guatemala, al policía. Y me dijo, que Dios te bendiga. Y se bajó del bus y ya 5 minutos después se subieron los otros encapuchados. Entonces yo no sé si que él quería saber que si iba alguien ahí de otro país, como para extorsionar o qué sé yo, ¿verdad? Porque más adelante llegaron ellos y nos quitaron todo el dinero. A todos, a los 9. Y no, eso no es nada. Aquí vamos Pero en ese bus iban más de los 9, iban más personas. Claro, iban ¿verdad? más. Te digo que eso se siente como que si fuera una novela. Que la gente mira que nos bajan y todo y no dicen nada. O sea, solo bajaron a los 9 A ustedes. los 9 y la gente no dice nada. Oye, pero las otras personas eran solo mexicanas. Yo me imagino. Y solo se queda viendo y luego no dicen nada. Te digo que parece una novela. Sí. Parece una novela. Te juro que yo sentí que era una novela que estábamos grabando y que parecía todo ficticio, pero no, estaba siendo 100% real. Y también, ¿qué puede hacer la gente en ese tipo de casos? Pues no sé también. si están acostumbrados a ver eso porque ya estábamos cerca de la frontera, te cuento. No sé si ya están acostumbrados a que revisen los buses. Y los otros, pues igual, o sea, seguramente no pueden hacer nada, pues sí, saben que estas personas. Literal. Sí, andan porque ellos iban bien o... tranquilas. Vieron que no bajaron, no pasó nada, tú sabes. Tal vez si hubiera sido desconocido para ellos, tal vez hubieran dicho algo, qué sé yo, pero no. Habían reaccionado así como con preocupación. Sí. Entonces, ¿no viste que reaccionaran de esa manera? No, para nada. Ellos reaccionaron normalmente, nos bajaron y cuando estábamos sacando el dinero, nos dijeron, quiero ver de dónde estás sacando el dinero. Nos abren el bolsón y nos sacan ellos el dinero. Porque no querían que nos quedáramos con nada. Entonces ya, ok, ya pueden subir. Y nos subieron al bus y la gente sigue normal, como si nada, como que si estuviera en su vida, como que si nada. Pues sí, te venía contando, te dice, ¿te acordás que allá en la playa? Sí, como sí. Si nada. No, nadie de ellos hablaba realmente. Pero sí te digo que me quedé impactada. Yo sentía que venía en una clase de película, que parecía ficción, que todo estaba siendo grabado a propósito, pero no. Ellos, no sé por qué, creo que te digo que están acostumbrados a ver esa clase de cosas. Entonces ya estábamos en la frontera, llegamos a ese lugar y ahí nos recogieron unos de la mafia. Creo yo que eran de la mafia porque cargaban pistolas grandísimas, ¿te cuentas? Nos recogieron y nos dijeron, ok, ya están en la frontera. 4 personas se van hoy, van a cruzar el río y llegan a Estados Unidos, ustedes se quedan. Y yo me quedé, ¿cómo que nos vamos a quedar? Sí, me dijo, el dinero no ha salido por el asunto de que tú sabes, cuando se manda gran cantidad de dinero, lo que pasa es que no sale de la cuenta, ¿verdad? O buscan a ver por qué está mandando tanto dinero, o qué sé yo. Entonces el dinero no había salido, sí se había depositado, pero no había salido todavía, porque era una cantidad grande, ¿verdad? Correcto. Entonces me dijeron, la cantidad de dinero todavía no se ha podido resolver en la hora de salir del banco, entonces ustedes se van a quedar aquí más tiempo. Ay, y nosotros, Dios mío. Y los otros se fueron, literal se fueron y pasaron ese día. Y nosotros nos quedamos, o sea, ese era el día 4.5, por decírtelo así. Entonces ese día nos quedamos ahí, donde esa seguridad o lo que sea. Ajá, esos mafiosos, y en la madrugada pasaban con sus pistolotas, mira. Así, ahí nosotros dormíamos en un cuartito que nos dieron ellos. Nos dieron un cuartito y ellos dormían en el otro cuarto y en la sala se paseaban a las 2 de la mañana con sus grandes pistolas. Haciendo guardia. Sí, literal, en cualquier momento se pueden parar y dispararte o cualquier otra cosa, pero gracias a Dios no pasó nada de eso. Pero te imaginas qué difícil fue esa situación, ver eso, ¿verdad? Verlos a ellos que te están como que pasando con pistolas controlando, ahí. Vigilando. Sí, en cualquier momento tú puedes decir, ay, no sé, me pueden disparar o qué sé yo, ¿no? Entonces, ya cuando llegó ese punto donde pasamos esa noche y todo, todavía el otro día me dijeron, no ha salido, tienen que seguir aquí ustedes.
Y nosotros Wow. así bien preocupadas, ¿verdad? En ese entonces ya no podías hablar con tu mamá, no habías cargado tu celular. Bien, en ese ya ahí en esa casa había, pues ya teníamos un poquito de privacidad porque te digo que no tiene un cuartito. Okay. Ya conectamos el cargador, cargamos el teléfono, hablé con mi mamá que estaba ya a punto de salir. Ujú. Y bendito Dios, ya después al sexto día que llevamos ahí, digamos, en todo México, Ahí o tuviste sea, al como otro día, un día un día y medio, o digamos, casi sí, dos. sí. Ya al próximo, casi, ya era así, era 6 de agosto, ya tipo tarde, como 4 de la tarde, creo, si no El estoy mal. sexto día, ¿no? Ajá, ya nos dijeron, ok, ya salió todo, ya se pueden ir. Pero obviamente que estábamos bien cerquita de la frontera, vieras. Haz de cuenta que estábamos en una casa y atrás había un río y esa era la frontera, ese era el río Bravo. Okay. Ahí estaba el río Bravo, atrás de la casa del muchacho. Conociste el río. Ajá, entonces nosotros así impresionados, ¿verdad? Wow, ya casi estamos por llegar. Y ya ese día prepararon todo, hoy se va. Inflaron una balsa bien chiquita Ujú. y nos mandaron a nosotras 3 y a 2 muchachos más. Éramos entonces 5 y el que iba manejando, por decirte así, esa cosa. Okay. Entonces ya nos subieron a los 5 a la balsa. Y imagínate, se siente mucho miedo, porque en el río Bravo, no solo en el camino, en el río Bravo ha muerto mucha gente también. Y yo con ese miedo, más que yo ni sé nadar, ni mis hermanas, ni nadie, ¿no? De los que iban ahí. En ese momento nunca te habías separado de tu hermana, siempre estaba contigo. Siempre habíamos estado juntas y en ese momento como que nos asustamos de que íbamos a pasar el río, pero ya era el último punto. Haz de cuenta que el último tramo. Ya pasando el río está Estados Unidos. O sea, es algo tan impresionante. Y ya entonces nos pusieron el chaleco salvavidas a todas y a los 2 muchachos. Y ya nos dijeron, vamos a cruzar el río. Y como en el lapso de 10 minutos cruzamos el río. Y ya nos bajamos. Y justamente yo recuerdo bien que cuando mis zapatos tocaron al otro lado, yo dije, wow, Dios cumplió su promesa. Sí, estoy en Estados Unidos ya. Y nosotras sí bien felices que llegamos a Estados Unidos. Y entonces solo nos quedaba subir una montañita porque arriba había unas cámaras que tienen radar, que localizan los que van llegando. Ajá, entonces ya por eso es que llega la migración, ¿no? A recogerlo a uno porque tiene sensores, exactamente. Perdón, ¿a qué hora los estaban cruzando? Como a las 4 de la tarde, si no estoy mal. La verdad que en el día, o sea, ajá, con la luz del día. Era la plena luz del día. Y escucha, estuvimos ahí parados esperando que llegaran y nunca llegaba. Y yo ¿Los guías? No, los de migración, porque nos pusimos bajo el radar y todo. Oh, porque ustedes iban a entregar ajá, por nosotros esa parte. íbamos a entregarnos. Todo ese grupo, los 9 que iban. Sí, pero los otros pasaron al principio y nosotros nos quedamos de último, te porque cuento. Porque no caben todos en la avanza, obviamente. No, porque perdón, no había lo del dinero, ajá, lo del dinero. Ajá. Entonces ya cuando, haz de cuentas que cuando estábamos ahí esperando que llegara migración y nunca llegaba. Y nosotros aquí podemos salir corriendo, irnos y creo que ni cuenta se van a dar y ellos no vienen. Y mucha gente que quiere que no los miren llega. Entonces fue algo bien impresionante y no llegaban hasta que llegó un punto donde sí, ¿verdad? Ya llegaron como a los 20 minutos si no estoy mal. Y ya cuando llegaron, pues nos recogieron y nos metieron ahí Pero cuando llegan esas personas, hablan español, obviamente. Hablan poquito español. ¿Qué te preguntan cuando llegan? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tenés? Ajá, ¿cuántos años tienes? Bueno, pues yo les entregué mi fe de edad. Porque llevaba mi así es mi identificación, a te cuentas. Cada uno entregó su identificación, ya ellos lo leyeron y todo. Entonces ya cuando leyeron todo eso, lo que hicieron es que te mandan a un centro de detención o un centro donde están todos ellos, ¿verdad? Y donde cuando nos metieron ahí es un lugar súper frío, súper helado, haz de cuentas. Súper helado, te meten ahí, meten a todos los que están llegando y ahí van llamando persona por persona porque ya pueden llamar a sus familiares que ya están en tal parte, ya te agarraron, digamos, y ya empieza la reunificación familiar. Esa es la famosa hielera. Ay, tú no te imaginas, sí, está súper helado. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un día. Ok, no estuviste mucho tiempo. Después al otro, yo no sé, tienen como que 2 nombres diferentes. En la hielera un día y al otro lugar, no sé cómo le llaman, pero es casi similar. Estuvimos, creo, 3 días.
Ellos nos transportaron en bus como 20 minutos de viaje. Okay. Entonces no está tan cerca, pero tampoco tan lejos, ¿no? Entonces cuando entramos ahí, una compañera, una que entró de ahí, cruzó el río Bravo nadando. Y ella sola, sin... bien iba con un guía agarrado y un guía, ella no puede nadar, no podía nadar. Entonces cuando llegó yo la vi toda mojada, literal, ella estaba empapada y con el frío de la hielera. Te puedes imaginar porque hay sí un frío ahí en la hielera que no te imaginas. Dicen que ese lugar lo mantienen helado para que las personas no peleen y mantener las calmas. Creo que he escuchado algunas historias que han contado algunas personas. Puede ser, pero es súper helado, no te imaginas qué frío es ahí. Tanto que mi mamá ya me había dicho de ese lugar, entonces yo llevaba 2 mudadas de ropa. Haz de cuenta que 2 encima por cualquier cosa ahí. Ajá. Y ya cuando llegamos a ese lugar, yo vi a la compañera que estaba pero temblando del frío porque se había mojado. Entonces ellos no se iban a compadecer y darle una ropa seca. Entonces, como yo llevaba 2 mudadas de ropa, yo me quité una y se la di a ella y a ella se fue a cambiar y así fue como aguantó un poquito más la pobrecita. Sí, vieras que eso hasta el día de hoy seguimos siendo amigas. ¿En serio? Sí, desde ese momento nos mandaron a la misma casa hogar de cuido. Que la casa hogar le llaman ese otro lugar. Ajá, a casa hogar ya es otro lugar más lindo, más precioso, nada que ver con la hielera. Entonces ya ahí la conocí yo en la hielera y después nos pasaron al otro lugar, que no sé cómo se llama, pero es casi similar. Estuvimos 3 días ahí para arreglar todo para mandarnos a la casa hogar. Y la casa hogar iba a empezar el papeleo de reunificación familiar. Entonces así funcionaba el asunto. Pero hasta este tiempo a mí me faltaba 1 mes para mi cumpleaños. O sea, tú no te podías dar el lujo de estar mucho tiempo. Sí. Yo he escuchado historias que hay personas que están hasta 2 años ahí en ese lugar, ¿verdad? Imagínate, hay gente que lleva 6 meses. Bueno, entonces, espérate esto. Mira, ya cuando llegué a ese momento, ya nos dijeron, ok, la vamos a mandar a la misma casa hogar que su hermana y su prima. De verdad, sí, todos van a ir a la misma casa hogar, ok. Y en esa casa hogar solo podían entrar 12 chicas porque era el límite en esa casa. De la casa. Ajá, ok, entonces está bien, dije. Entonces, haz de cuentas que desde Dallas, entramos nosotros por la frontera de McAllen, Texas. Ok. Entonces nos iban a mandar desde McAllen, Texas, hasta Seattle, Washington. Hasta Seattle, Washington. La otra punta de Estados Unidos. Ajá. Hasta allá nosotros íbamos a la casa hogar. Desde ahí, Pensé que todo era en Texas. Bueno, ahora como ahí hay mucha gente, creo que ya rapidito lo sacan y ya, pero no, nosotros nos sacaron de ahí, no te cuentas de ahí, y nos dijeron van a ir a la casa hogar de Washington, Seattle. Y allá van a estar hasta que se haga la reunificación familiar, hasta que se pueda resolver el caso. Si no se puede, pues van para su país. Así. Entonces, ya nos mandaron para allá. En avión, obviamente. En avión, claro. Viajamos muchas horas, estuvimos 5 horas. Hazte cuenta que de McAllen, Texas, viajamos para el de Dallas, porque tú sabes que el de Dallas es más grande y tiene para más lugares. Vuelo internacionales y vuelos largos. En este caso, estaba mucho más cerca ir a Guatemala que ir a Washington. Hazte cuenta que sí, Sí, entonces ya estuvimos 5 horas esperando el avión en Dallas para irnos para allá, para Washington, Seattle, y ya entonces ya viajamos a Washington, Seattle. Cuando yo llegué ¿Es un vuelo directo de Dallas hasta...? No, McAllen, Dallas. Perdón, de Dallas hasta y de Dallas, Washington. ¿Es en vuelo directo? Vuelo directo. Ok, no hicieron escala en ningún estado. Solamente ahí mismo, ¿verdad? Entonces ya viajamos hasta allá y llegamos como a medianoche. Cuando llegamos a medianoche, obviamente que ninguna de las chicas que vivía ahí estaba despierta ya, porque ahí habían muchas reglas. Haz de cuentas que hay demasiadas reglas en esa casa hogar. Éramos solo mujeres, ¿verdad? Entonces a mí me tocó compartir cuarto con mi hermana porque ella era mi hermana, pero cada quien tenía su cuarto. Haz de cuentas, cada chica éramos 12. En esa casa, o sea, habían como casi 12 cuartos. Habían 12 cuartos en esa casa. Wow. Vieras qué casa tan inmensa. Yo sentí que me fui de vacaciones ese mes. Sí, yo sentí que me fui de vacaciones ese mes. Okay. Imagínate, parecía que me estaban cuidando de una manera muy, podría decirte, bonita. Hazte cuentas que te sacan todos los días. No hay día que tú tienes que estar adentro de la casa. No más por alguna situación, sí, ¿verdad?
pero te sacan a hacer ejercicio, tienes tu hora de ejercicio, te sacan a conocer lugares en Washington, te sacan a los parques, te sacan al acuario, te sacan al museo, Oh, wow. te sacan a todos los lugares, al zoológico. Yo pensé que ese lugar era como un lugar de encierro que tenían ahí a la persona, a los niños, porque todos son menores de edad, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Claro que ellos tienen sus restricciones. Por ejemplo, las ventanas tienen la alarma. Haz de cuenta que si tú abres una ventana, empieza a sonar. Porque obviamente tiene su desconfianza pequeña, ¿verdad? Claro, pero también le mucho prestan cuidado. la confianza a uno. Haz de cuenta que yo cuando entré, ya estábamos llenando el cupo de 4 que se habían salido ya. A 4 ya habían reunificado con su familia. Entonces ya yo y mi hermana ocupamos un cuarto. Luego la muchacha que te digo que yo le presté la ropa. Con tu prima, seguro. Ajá, y mi prima, ya, y En entró otro cuarto. otra, ajá, y otra más en otro cuarto. Entonces, te cuentas que las 4 que llegamos, ya éramos las últimas en llegar, por decirte, para llenar esos espacios. Ok, qué bien. Llegamos de último, las demás ya llevaban más tiempecito. Y algunas un mes o 15 días, ¿verdad? Haz de cuentas eso. Cuando yo me enteré que las demás llevaban un mes y medio ya ahí, 15 días. Por ahí vamos ahorita. Imagínate, yo me faltaba un mes, imagínate, un mes para mi cumpleaños. Yo cumplo años el 8 de septiembre. Y entré ahí, si no estoy mal, el 7 de agosto. No. Llegaste el 6 allá No. Yo a Dallas. entré el 8, como el 9 o el 8 o 9 de agosto. Un mes para mi cumpleaños. Exactamente. Haz de cuentas, un mes para mi cumpleaños. Fue algo que a mí me puso, ay Dios, yo estaba nerviosa, ansiosa y qué va a pasar, ¿verdad? Entonces yo en ese momento yo quedé impactada. Yo dije, Dios, si aquí no se logra, pues ni modo que pase mi familia, mi hermana, mi prima. Ahí todavía te podías comunicar con tu familia, les dejan usar el celular. Te digo, ahí hay muchas reglas. Mira, puedes usar el teléfono, creo que puedes llamar a tu familia una vez al día. Te dan la hora a la que puedes llamar. Tienes tu hora de bañarte y tiene que ser de mañana a las 5 de la mañana o 6 de la mañana. Cada quien tiene su turno, pero es por la mañana. Tienes tu hora de clases, empieza a las 8 de la mañana y termina a las 12. Tu hora de almuerzo era a la 1. Tu hora de cena era a las 6. Tu hora de dormir era a las 9 de la noche. Puedes ver en cierta hora televisión. Luego tienes tiempo para hacer ejercicio. Y no sé, todo es, hazte cuenta que tenían la regla de no tocarse. O sea, uno no, aunque sea... No contacto físico. Ajá, aunque sea Adis, mi hermana, yo no podía tocarla. Por eso cuando llegó el COVID, nosotros nos sentíamos como que ya habíamos pasado por eso porque no nos podíamos tocar. Literal, hasta cuando salimos de ahí nos daba miedo hasta tocarnos porque decíamos, no, nos van a regañar. Sí, entonces... Salieron traumados. Sí, tenía muchas reglas, pero yo creo que era para cuidarnos, ¿no? Correcto. Entonces eran muchas reglas, teníamos hora para comer, hora para bañarnos, todo era bien estricto ahí. Entonces, en ese momento yo lo sentí bien lindo, realmente como unas vacaciones, te digo. Washington Seattle está hermoso, precioso, no sé si has conocido. A ese estado no he ido todavía. Es súper lindo, fue el primer estado que conocimos, pero es súper bello. Y ya en ese momento empezaron a trabajar mi papelería y todo eso, nos dieron a una persona, una abogada, para que empezara a trabajar nuestro caso y todos sabían que yo estaba por cumplir años. Obviamente. Ajá, sí. Todos te preguntan, ajá, sí. Entonces me dijeron, tu caso se puede trabajar rápido, no estamos seguras si pueda salir a tiempo, pero lo estamos trabajando lo más rápido posible. Y el abogado o la abogada te dijo lo que podía pasar si cumplías años ahí. Me iban a mandar a otro lugar y luego podría ser deportada a Guatemala. Entonces estaba como que en un riesgo. Y si los demás llevaban un mes y medio y 2 años y otros llevaban 6 meses, ¿qué podría pasar conmigo si fue la última en entrar? Imagínate. Y yo empecé a orar, tú sabes, ahí como tenía tiempo para orar, empecé a orar, a hablar con Dios y decirle, Señor, si es tu voluntad, ok, si no está bien, pero si me has traído aquí, yo sé que es por algo, ¿no? Entonces ya orando y todo eso, llegó el momento donde ya era 6 de septiembre. Y no me habían dado mucho tiempo. Sí, pasó un mes completo pasé ahí. Un día antes de tu cumpleaños. Ajá, haz de cuenta que yo entré el 8 y ese ya era día 6 de septiembre. Faltaban para mi cumpleaños 2 días, que era el 8. 6. Bueno, entonces el 6 no me habían dado respuesta a mi caso. En la mañana, pasó la mañana. Y todos me decían, Karime, ¿no te sientes nerviosa?
Me sentía nerviosa, pero créeme que no tenía tanto miedo, Ya se te había nada. quitado la ansiedad. Sí, como que yo sentía que Dios iba a hacer algo. Yo Ok. sentía que Dios iba a hacer algo en ese momento. Ujú. Entonces llegó el momento donde, llegó el día 6 en la tarde, en la mera tarde, y me dijeron, Karim, me aprobaron tu caso, tu reunificación familiar. Es mañana. Mañana ya te compré 7. los vuelos. Tú te vas a ir con tu hermana de una vez. Aquí están tus vuelos. Mira, fui la última en llegar y la primera en salir con mi hermana. Yo te juro que yo he visto a Dios orar en tantas cosas y una de esas cosas fue eso, porque haz de cuentas que yo fui la última en entrar. ¿Por qué sacarme a mí primero? Si había más gente de más tiempo. Y gracias a Dios salió mi caso primero y todas me dijeron, Como milagro. sí, no puede ser que a ti ya te hayan dado si nosotros llevamos aquí más tiempo. ¿Tú crees vieras, que Dios estuvo contigo siempre en todo tu viaje? Claramente yo lo pude ver reflejado. Hasta ese día. Yo, literal, ahí fue el milagro más grande. Que me hayan sacado a mí primero con mi hermana. O sea, a mi hermana la sacaron conmigo porque yo ya iba a cumplir también años para que se fuera conmigo de una vez. Pero haz de cuentas que ellos se quedaron así como que hasta las demás sabían mi fe y como yo oraba y todo, pues se daban cuenta, ¿no? Entonces empezaron a ver la fe, la respuesta a la fe, la respuesta que es creer en Dios. Okay. Y se dieron cuenta de que yo fui la última en entrar y la primera en salir, y no porque es la Karime, no. Es porque es Dios obrando cuando tú le crees y tienes fe. Entonces ahí me di cuenta que desde el principio Dios nos había, te digo que desde el principio pedimos dirección para salir del país. Y hasta ese momento Dios había cumplido su promesa por haberle obedecido. Y así fue como nos reunificamos con nuestra mamá el 7 de septiembre del 2018, un día antes de mi cumpleaños. O sea, qué bonito llegaste a celebrar tu cumpleaños. A celebrarme. Con tu Cuando yo familia. llegué, creo que si no estoy mal, a las 7 de la noche estaba a hora de cumplir 18 años. Y Dios me da regalos. Siempre, desde que me convertí, yo siento que Dios me da regalos muy especiales. Okay. No sé si tú te recuerdas el año pasado también que me hiciste las fotos para mi cumpleaños y estaba embarazada. Y fue la revelación de género. Hice la revelación de género y fue mi cumpleaños. Entonces, son regalos muy especiales. No sé, en cada año yo veo específicamente que Dios me... te sorprende con algo nuevo. Ajá, exactamente. Oh, excelente. Ya cuando llegaste a tu familia, pues, después de más de 2 años sin verla, se reunieron y todo ese sueño, todo ese caos que experimentaste en el camino, pudiste cumplir ese sueño. Sí. O sea, todo el caos del camino tuvo un final. Toda esa cosa caótica que pasé fue para tener un final lindo. De reunificación, que eso es un sueño. Sí, claro. Conocí a mi mamá de nuevo. O sea, vi a mi mamá de nuevo. Conocí a mi hermanita que había nacido aquí, la pequeñita. Y eso fue muy lindo, ¿verdad? Volver a verla, volver a ver a mi familia, estar con mi familia. Y después de eso no sabía lo que se me venía. Ahora estoy casada aquí en Estados Unidos. Que si no hubiera venido no me hubiera podido conocer a Julio, ni siquiera a mi hijo. Yo lo conozco y es un tipazo, me consta. La verdad que sí, un tipazo de persona. Y qué bueno, qué contento me siento de escuchar que Dios estuvo contigo en todos esos momentos caóticos, te guardó. Ese sueño se cumplió, pasaron caos para experimentar este sueño. Que también hay podríamos hablar de otra historia, cómo ha sido tu vida ya en Estados Unidos, cómo ha sido ya ese sueño, porque realmente llegar a Estados Unidos literalmente no es el sueño. El final, no es el final y no es el sueño. Ahí empieza la verdad y a lo mejor podríamos hacer otro capítulo hablando sobre ¿vale la pena ese sueño? ¿Vale la pena experimentar todo ese caos por este sueño? O tal vez, bueno, no lo voy a plantear así, lo voy a plantear de esta manera. ¿Es cierto esas expectativas que uno tiene por ese sueño acá en Estados Unidos? ¿Será que se han cumplido o no era lo que yo esperaba la vida en Estados Unidos? A lo mejor podemos grabar una segunda parte de esta historia. Gracias por abrirte. Me gustó esa parte de que Dios te cuidó y que para ti es importante la parte de decir que si no es por Dios o
o que Dios tuvo involucrado en esa parte para que tú no experimentaras esas cosas más caóticas, ¿no? Sí, exactamente. Literalmente, desde que me convertí a Dios, siempre le he entregado todo de mí, todas mis decisiones, hasta el día de casamiento, todo, hasta hoy. Tú me conoces hasta hoy quién soy, Claro. pero todo se lo he entregado a la mano de Dios y yo estoy acá solo por algo, por Dios. Eso es lo que te puedo decir, porque también he tenido tengo un testimonio muy largo que creo que no está para decirlo ahorita, pero hasta el día de hoy Dios es quien me tiene acá. Okay. Vamos a hablar sobre eso quizás en la segunda parte de esta historia. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, nada, si les gustó la historia, pues comenten cuál ha sido su experiencia más caótica viniendo acá a Estados Unidos, y a lo mejor un día podemos hablar y podemos contar su historia, así que escríbanos y a lo mejor pronto podemos contar su historia. Y recuerde que esto es Entre Sueños y Caos. Del caos nacen los sueños y de los sueños la historia. Hasta la próxima.